Hola, mi nombre es Diana Bellavilla y en esta ocasión les voy a compartir un artículo realizado por Sánchez Mónica, Rodríguez Teresa, Pérez Enrique y Gay Francisco, titulado Síntomas neuropsiquiátricos en pacientes con demencia relacionados al confinamiento por la pandemia de la COVID-19. Revisión sistemática exploratorio, publicada en la revista de Neurología, volumen 74, de las páginas 83 a 92. En marzo de 2020, la OMS declaró pandemia la enfermedad por SARS-CoV-2, con las consecuentes medidas para minimizar el riesgo del contagio y la propagación de este virus. Se conoce que las personas que son de mayor edad tienen un mayor riesgo de mortalidad, especialmente las personas que tienen más de 70 años, que a su vez ya son pacientes en los que se presenta con mayor frecuencia deterioro cognitivo y demencia. Una de las principales medidas preventivas consistió en evitar el contacto interpersonal, estableciéndose periodos de confinamiento largos de hasta 4 meses e incluso cuarentenas de varias semanas de duración en el domicilio o ya sea en los centros de residencia donde se encontraran las personas que fuesen institucionalizados, por ejemplo. Esta situación provocó un importante impacto psicoemocional en la población general, pero en las personas mayores con deterioro cognitivo y enfermedades mentales aún más, ya que estos pacientes son especialmente vulnerables a estas medidas de restricción social, porque ellos se caracterizan por ser individuos frágiles que tienen una particular dificultad para la adaptación en los casos de cambios del medio ambiente, de estresores y todo eso. Entonces, estos pacientes con deterioro cognitivo leve y demencia, es muy frecuente que en ellos se presenten síntomas neuropsiquiátricos, pero debido a todo esto del confinamiento por la pandemia, puede ser que aparezcan más síntomas neuropsiquiátricos, así como también se puedan exacerbar los que ya existen, debido a estos cambios de rutina o debido a los cambios en el entorno habitual al cual el paciente ya está acostumbrado. La situación de confinamiento durante la pandemia de la COVID-19 ha supuesto un cambio en la vida cotidiana de estos pacientes, especialmente en estos pacientes que tienen deterioro cognitivo o que tienen demencia. Dentro de las variables más destacadas implicadas en este empeoramiento clínico se incluyen el aislamiento social, la consecuente pérdida de lo que es el contacto físico y emocional con los familiares, así también más que todo en las personas institucionalizadas, la pérdida del contacto. También el cambio drástico de lo que son las actividades de la vida cotidiana a las que estaba acostumbrada el paciente, ya sea a nivel terapéutico, a nivel de rehabilitación o a nivel social incluso. Las dificultades también en el acceso a la atención sanitaria, así como también la dificultad para la comprensión adecuada de lo que es la situación de la pandemia, así como también de las medidas a seguir, las medidas restrictivas a seguir. Los síntomas neuropsiquiátricos constituyen una de las manifestaciones más desafiantes de la demencia y afectan aproximadamente hasta el 97% de los pacientes en el curso de la enfermedad. Entre estos síntomas neuropsiquiátricos podemos incluir los delirios, las alucinaciones, la ansiedad, la irritabilidad o la habilidad emocional, la depresión, apatía, euforia, trastornos del sueño, de la alimentación incluso. Es por ello que un grupo de investigadores ha desarrollado este estudio, ¿verdad?, con el objetivo de conocer cuál es la repercusión de estas medidas de confinamiento impuestas por la pandemia de COVID-19 en la sintomatología neuropsiquiátrica en pacientes que tienen deterioro cognitivo leve y demencia. Este trabajo es una revisión sistemática exploratoria que siguió las directrices PRISMA de estudios en las bases de datos como PubMed, PISINFO, publicados entre enero de 2020 y 2021. Estos artículos relacionaron el confinamiento por la COVID-19 con la presentación o el empeoramiento de los síntomas neuropsiquiátricos en pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia. Los resultados obtenidos por los diferentes estudios fueron en total 19 estudios que quedaron como finales de una selección de 50 estudios que se seleccionaron de forma
como una depuración, quedaron 19. Entonces, del resultado de todos estos estudios fueron congruentes entre sí con respecto a un empeoramiento de los síntomas neuropsiquiátricos en los pacientes que tienen demencia o deterioro cognitivo leve, que afectó hasta más del 50% de la muestra en la mayoría de los estudios. Entonces, los síntomas neuropsiquiátricos más comunes que se evidenciaron fueron agitación, agresión, ansiedad, depresión y apatía. Los síntomas neuropsiquiátricos fueron más comunes, además de eso, en aquellos pacientes que tenían demencia a los que tenían deterioro cognitivo leve. O sea, fueron más frecuentes en los que presentaban demencia que en los que tenían deterioro cognitivo leve. En definitiva, el estudio como tal muestra que sí existe una repercusión negativa sobre los síntomas neuropsiquiátricos en estos pacientes, ya sea con una nueva aparición de síntomas o agravamiento o empeoramiento de los que ya están presentes. Este estudio concluye, por tanto, que durante el confinamiento por la pandemia se ha objetivado un detrimento drástico tanto en las capacidades cognitivas y físicas del paciente, así como también en lo que es la esfera psicoconductual de estos pacientes, apareciendo nuevos síntomas o agravándose o empeorándose aquellos que ya estaban presentes. Y obviamente esto trajo o iba a traer una repercusión negativa en lo que es la evolución de su afectación cognitiva, en la calidad de vida del paciente e incluso en la carga del cuidador principal del paciente. Consecuentemente es importante que se reflexione o que surja la reflexión acerca de la necesidad de fomentar el contacto social en estos pacientes que presentan diagnóstico de demencia o deterioro cognitivo leve, para evitar las situaciones de aislamiento y de baja estimulación que pueden contribuir al empeoramiento de los síntomas neuropsiquiátricos en estos pacientes. Gracias. Mi nombre es Rafael Villero. Este artículo es de Sorbara, Gabriota, Laje Ruiza y Turizo Rodríguez y lleva por nombre COVID-19 y la pandemia olvidada, el seguimiento de las enfermedades neurocognitivas durante la cuarentena en Argentina. Una revista, un artículo de la Sociedad Española de Neurología del año 2021, volumen 36, número 1, página de la 9 a la 15. Muy bien, varios países en el mundo están padeciendo una grave carga en sus sistemas de salud como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Los recursos e iniciativas se están redirigiendo con urgencia para enfrentar la pandemia que impactará desproporcionadamente países con economías débiles y poblaciones vulnerables, incluidas las personas con deterioro cognitivo y demencia. El impacto selectivo del coronavirus en la patología cognitiva en la región será preocupante, creando tensiones en los sistemas de salud especializados y aumentando las desigualdades entre los pacientes. Es importante considerar la difícil situación de los adultos mayores y aquellos con enfermedades previas, como la demencia, que ahora están confinados en sus hogares experimentando una situación de mayor vulnerabilidad, teniendo en cuenta que los trastornos cognitivos muchas veces se asocian con alteraciones conductuales. La demencia, especialmente en etapas más avanzadas, representa un factor de riesgo en pacientes de COVID-19 con una mortalidad mayor en comparación con pacientes COVID-19 sin demencia, un 62.2% versus un 26.2% respectivamente. Por otro lado, la presentación clínica de los pacientes con demencia con COVID-19 puede ser atípica, cambios conductuales o empeoramiento del estadio evolutivo con escasa sintomología febril, lo que reduce el reconocimiento temprano y hospitalización, empeorando el pronóstico de esta población. Durante la cuarentena en Argentina, que es donde se está haciendo el artículo, el Ministerio de Salud determinó que las consultas externas en hospitales y en instituciones de salud estaban canceladas. Esto restringiendo la atención solo a emergencias, que posteriormente fue logrando una apertura gradual con protocolos más estrictos, con más protocolos de bioseguridad y en ciertos lugares hacia la instalación de la moderna telemedicina. Esto sería un sistema de salud nuevo, no exento de dificultades para algunos de nuestros pacientes de edad avanzada, muchos de los cuales se encuentran solos en sus hogares sin el
adecuado acceso a la tecnología y sin la ayuda necesaria de cuidadores, por ejemplo. Lo mencionado previamente pone en evidencia grandes problemas. En primer lugar, la existencia de un elevado riesgo de interrupción del seguimiento de los pacientes con demencia, una población considerada de mayor riesgo para COVID-19. Y en segundo lugar, la dificultad para acceder a la atención ante nuevas demandas por cambios cognitivos o conductuales como consecuencia de la pandemia, el confinamiento prolongado o el estrés. Este estudio tiene como objetivo primario determinar la frecuencia de las distintas modalidades de consulta médica en relación con la patología neurocognitiva del paciente, realizada por los cuidadores desde el inicio de la cuarentena. También tiene como objetivo secundario definir variables asociadas a la realización de la consulta médica durante la cuarentena, como también la consulta del cuidador a una guardia de emergencia. Los materiales y métodos, el tipo de estudio fue un estudio descriptivo, observacional, de carácter transversal, basado en la recolección de datos a través de una encuesta. La población de estudio se encuestó de manera voluntaria y anónima a cuidadores formales e informales de pacientes con trastornos cognitivos o demencia con diferentes estadios, sin restricción de edad o etiología, que asistieron en alguna oportunidad al hospital Dr. César Milstein para la realización de un estudio neurocognitivo. También fueron encuestados familiares o cuidadores que concurrieron a los grupos de apoyo anexos a la institución, como la Asociación de la Lucha contra el Mal de Alzheimer y alteraciones semejantes. Los resultados fueron los siguientes. En un total de 324 participantes que completaron la encuesta, las características fueron las siguientes. Las características de los cuidadores eran del sexo femenino en su mayoría, una edad entre de 56 y 19 años, cuyo parentesco era en su 83.6%, familiares, hijos, cónyuges, nietos. Habían también cuidadores pagos en un 9.9% y otros 6.5%, con un estudio por lo menos educativo, con un nivel educativo. Y las características de los pacientes de sexo femenino también en su mayoría, en el 59%, una edad media de entre 79 y 91 años y con diagnósticos de tratamiento cognitivo como Alzheimer, deterioro cognitivo leve, deterioro cognitivo en estudio, demencia vascular, demencia frontotemporal, etc. Con un puntaje de inventario de síntomas neuropsiquiátricos de 13. Y los síntomas de prevalencia fueron delirio, alucinaciones, depresión, ansiedad, euforia. Bien, en la consulta médica, desde el inicio de la cuarentena, 165 participantes, o sea el 50.9%, realizaron al menos una consulta, mientras que 45 participantes, o sea el 13.8%, pudieron realizar más de una modalidad de consulta médica. En la frecuencia de las modalidades de la consulta médica utilizadas, vamos a encontrar que los participantes utilizaron en un 52.7% el teléfono, ya sea por correo electrónico o por videoconsulta, y solamente un 7.1% fue el servicio de emergencia. Bien, en la discusión, el brote de la enfermedad del coronavirus está siendo un verdadero reto para los sistemas sanitarios de todo el mundo, en especial para estas regiones de Latinoamérica. En el contexto de la cuarentena obligatoria, los hallazgos de nuestro estudio reflejan una significativa prevalencia de síntomas neuropsiquiátricos en la población encuestada en cuarentena, tanto en los pacientes como en los cuidadores. Más del 90% de los pacientes presentaron alteraciones neuropsiquiátricas. El 63% de los cuidadores manifestaron signos de sobrecarga y cerca de la mitad de sobrecarga severa. Sin embargo, a pesar de la alta prevalencia de las alteraciones conductuales, solo el 50% de los encuestados pudieron realizar al menos una consulta médica durante este periodo. Cabe destacar que la mayoría de los estudios de la literatura evidencian impactos psicológicos negativos relacionados con la cuarentena. Sin embargo, estas investigaciones se han basado solamente en estudios poblacionales
y hasta el momento la literatura no cuenta con investigaciones sobre efectos de la cuarentena en población de adultos mayores. Los países se apresuraron en establecer la cuarentena en la población, olvidando las necesidades de las personas más vulnerables, exacerbando esos sentimientos de ansiedad y de soledad en estos pacientes. En relación a la modalidad de consultas médicas, pudimos observar que los cuidadores mayores de 60 años utilizaron preferentemente llamados telefónicos y correo electrónico, y solo el 9% pudo usar el sistema de videoconsulta. Esta pequeña proporción correspondió a cuidadores menores de 60 años. Las consultas médicas se caracterizaron por la presencia de pacientes con demencia de tipo Alzheimer, con predominancia de alucinaciones, depresión, ansiedad, irritabilidad, alteraciones del sueño. Por otro lado, los que realizaron consultas directamente por emergencia se caracterizaron por tener mayor prevalencia de síntomas disruptivos, como tendencia a realizar actividades motoras repetitivas sin propósito y alucinaciones. Resulta necesario que la población mayor con patología cognitiva y demencia de alto riesgo para COVID-19 pueda continuar su tratamiento y acceder a algún tipo de consulta más allá de la clásica modalidad presencial. La alta prevalencia de alteraciones en la salud mental de nuestros adultos mayores debería ser un tema prioritario en la agenda sanitaria de la región, tanto de Argentina como de toda Latinoamérica y el mundo. La brecha digital y la escasez de recursos tecnológicos en los hogares podrían ser elementos de exclusión social de esta población a la hora de acceder a modalidades de consultas más complejas durante este contexto crítico. Los servicios de neurología deberían replantear su funcionamiento para asegurar que las personas con trastornos neurológicos puedan recibir una atención necesaria. Como conclusión podemos decir que el manejo de la salud pública implica decisiones inmediatas y cambios profundos relacionados con estas nuevas situaciones, pero no se debe descuidar el manejo general de todos los pacientes ni subestimar el impacto en la esfera emocional que provoca la pandemia y la cuarentena en esta población de pacientes y su entorno. La investigación en tiempos de COVID-19 nos debe aportar conocimiento de calidad que redunde en una mejor atención de la salud de los ciudadanos en momentos de crisis. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Armangeli Bastardo y les estaré hablando sobre una revisión realizada por el Dr. Moisés Shapira que lleva por título Impacto psicosocial de la pandemia por COVID-19 en adultos mayores con demencia y sus cuidadores. Este artículo fue publicado en la Revista Argentina de Salud Pública el año 2020, en diciembre, en la edición número 4. Nos habla que el cuidado de las personas con demencia resulta habitualmente un desafío en sí mismos. Pero en el contexto de una pandemia, muchas de las dificultades se acrecientan. La ruptura de la continuidad de las actividades por la cuarentena y la ausencia de vínculos pueden afectar negativamente la persona con deterioro y a su cuidador. Esta revisión tuvo por objetivo exponer las posibles dificultades presentadas por personas con demencia en el contexto de la pandemia por COVID-19. También evaluar el impacto del aislamiento físico y del distanciamiento social en pacientes con compromisos cognitivos preexistentes y el de mitigar las consecuencias de la pandemia en los pacientes y en sus cuidadores. Asimismo, se propuso brindar orientación para profesionales que asisten a pacientes en domicilios e instituciones de cuidados continuos y hospitalarios en los tiempos de telemedicina y finalmente discutir recomendaciones para la toma de decisiones en fases avanzadas de la enfermedad. También nombró la creatividad y la generación de rutinas estimulantes y proyectos que promueven el bienestar de las personas con demencia y que estos reducen la carga de trabajo en los cuidadores.
Y algunos aspectos importantes que se destacó fue si se evitaba la sobreinformación sobre los efectos devastadores de la COVID-19, se podría mejorar la experiencia de la cuarentena. Un aspecto positivo fueron las videollamadas que brindan cercanía familiar y del médico de cabecera hacia estos pacientes. Los adultos mayores que enferman podrían ser de utilidad los cuidados basados en modelos de medicina centrada en la persona, o sea, cuidados personalizados, pues. Ahora hablando un poco sobre la demencia. ¿Qué es la demencia? La demencia es una enfermedad orgánica asociada a múltiples etiologías. Pueden ser degenerativas, vasculares, inflamatorias, traumáticas, metabólicas y entre otras, que se ven manifestadas por una declinación de la capacidad personal. Afecta tanto los dominios cognitivos conductuales con posibles efectos sobre la memoria, el lenguaje, la capacidad ejecutiva, el comportamiento social, lo cual impacta sobre el individuo en forma global y compromete su autonomía. Ahora hablando un poco sobre la pandemia, esta se reorganizó la vida cotidiana en un breve lapso en los pacientes con demencia y en sus cuidadores, tanto en sus domicilios como en las instituciones de cuidados continuos en las cuales algunos pacientes estuvieron recluidos. Los cambios de estas rutinas no solo afectaron a las personas con deterioro cognitivo, sino que además determinaron una sobrecarga para el cuidador, ya que se notó una ausencia de actividades de los equipos terapéuticos, se suspendieron servicios asistenciales y estos incidieron en la tarea del cuidador y limitó su tiempo libre, ocasionando de esta manera un doble estrés que fue el de cuidar a una persona con demencia en un contexto de temor a dicha infección, puesto que generó esta situación en algunos cuidadores más ansiedad y menos tolerancia con la persona afectada, lo que puede llevar a situaciones de abusos y de maltrato al paciente. La demencia no es un factor que aumente el riesgo de contraer coronavirus, pero frecuentemente se presenta en personas mayores con comorbilidades y estas son más susceptibles de contagiarse, ya que presentan dificultad para recordar que no deben salir de sus casas, el correcto lavado de las manos, el colocarse el tapaboca, cómo comportarse frente a personas con signos y síntomas respiratorios. La Asociación Europea del Alzheimer propuso la confección de un documento en el cual no deberían faltar datos personales como información cultural, pasatiempo e intereses, patrones típicos del comportamiento del paciente, sus capacidades remanentes y situaciones que molestan o los calman, sus hábitos del sueño. Esto para los pacientes que presentaron COVID. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Campos Oliver y mi ficha lleva por nombre Análisis de letalidad por COVID-19 en pacientes con demencia degenerativa. Clínicamente, la COVID-19 se ha caracterizado por un síndrome de insuficiencia respiratoria y neumonía cuyo espectro clínico va desde episodios catarrales banales o incluso asintomáticos hasta casos graves de dificultad respiratoria altamente letal. Se propuso que el SARS-CoV-2 tiene una capacidad infecciosa en el sistema nervioso a través de los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 y también de la proteasa serina transmembranosa tipo 2. Ambas de estas son necesarias para que el virus entre en la célula y ésta pueda identificar las neuronas y las células gliales, las células respiratorias. La población anciana es la más amenazada por el COVID-19 con mayores tasas de mortalidad y de letalidad, especialmente aquellos pacientes que viven en centros geriátricos y asilos. Algunos estudios muestran que hasta un tercio de estos pacientes en los asilos son diagnosticados con demencia degenerativa primaria.
En España, según datos obtenidos por el Ministerio de Sanidad para fecha del 23 de abril del 2020, una población de 148.069 habitantes, el 36% de estos pacientes tenían más de 70 años y fue responsable del 86% de las muertes. En este grupo sabemos que la proporción de demencias degenerativas primarias es muchísimo mayor, hasta un 9.4% de los mayores de 70 años. Se hizo un estudio descriptivo, casos control, de una muestra de pacientes diagnosticados con demencias neurodegenerativas primarias y se llevó a cabo en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, junto con el Servicio de Neurología del Hospital Regional Universitario de Málaga. Estos analizaron un grupo control de pacientes con COVID-19 sin demencia que llegaron a ese hospital y se excluyeron los pacientes con un diagnóstico etiológico final diferente a COVID. Los pacientes incluidos en este estudio fueron aquellos que tuvieron una infección respiratoria aguda compatible con COVID, considerando a España como un país de transmisión comunitaria. A todos estos pacientes se les realizó la PCR y se recogieron diferentes variables como la edad, sexo, y también el institucionalismo en residencias o centros geriátricos. También se tomó en cuenta que estos pacientes fueran dependientes, es decir, que ellos pudieran hacer sus tareas básicas como vestirse, comer, caminar o su propio aseo personal. También se tomaron factores de riesgo cardiovasculares como tabaquismo, hipertensión, diabetes mellitus. También si tuviesen alguna enfermedad pulmonar anterior, como alguna fibrosis pulmonar o un asma activa. Y en cuanto a la demencia, se recogieron pacientes con diagnóstico de demencia primaria como enfermedad de Alzheimer o alguna demencia frontotemporal. La muestra estuvo compuesta por 88 pacientes, de los cuales 23 fueron casos y 65 eran por controles. Entonces, de estos pacientes se obtuvo que la mayoría eran el 60% hombres con una edad media de 79 años. La hipertensión fue la comorbilidad más frecuente, seguido luego de la diabetes mellitus. También en cuanto a las características epidemiológicas no se encontraron diferencias tanto entre los casos y los controles, excepto que el porcentaje de pacientes institucionalizados fue mayor entre los pacientes con demencia. Entonces, entre los tipos de demencia, la más frecuente entre todos era la demencia de Alzheimer con un 73.9%, y de estos 88 pacientes incluidos en el estudio, 24 pacientes con COVID fallecieron. 10, ¿verdad? De estos 23 pacientes con diagnóstico eran pacientes con diagnóstico de demencia, y 14 de estos, 65, que era la parte de control, y 14 de 65, que representaban un 21.5%, eran pacientes del grupo de control. Una diferencia estadísticamente significativa. Los pacientes con cardiopatía presentaban el doble de riesgo de morir por COVID en los pacientes con diagnóstico que ya tuvieran un diagnóstico de demencia. Una de las principales causas de estas institucionalizaciones es el hecho de padecer ya una demencia moderada o grave, y hasta un 76% de los pacientes presentaban algún tipo de deterioro cognitivo. La mortalidad por COVID-19 de las residencias de ancianos no está bien establecida en estos momentos, y además los datos proporcionados por los organismos oficiales en España no son rigurosos. Además, es interesante mencionar el potencial neuroinvasivo del SARS-CoV-2 y que podría repercutir en la progresión o precipitación de cambios neuropatológicos que culminen en una enfermedad neurodegenerativa, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Por lo que en un futuro más o menos próximo podríamos encontrarnos con una pandemia demorada, aunque la presencia de demencia degenerativa primaria per se no aumenta el riesgo de padecer de COVID, pero sí aumentaría el riesgo de las complicaciones y de su letalidad. Gracias. Hola, mi nombre es Ávila Fresia y les voy a estar hablando sobre mi ficha, que es del tema de deterioro neurocognitivo, específicamente de demencia. Mi ficha tiene por autores a Coelho Guimarães y colaboradores, y tiene como título Validación del RUDAS como instrumento de cribado de población con demencia en atención primaria. Es de la revista Elsevier de atención primaria y fue publicado en septiembre del 2020. En su resumen,
presentó un objetivo que fue el validar la escala RUDAS, que es por sus siglas en inglés, que significa Escala de Evaluación de Demencia de Rowland, como un instrumento de cribado de deterioro cognitivo y de demencia en atención primaria. Es un test breve, válido para la población de bajo nivel educativo formal y fácilmente traducible en entornos multiculturales. El diseño del estudio se realizó un estudio epidemiológico descriptivo de corte transversal con un seguimiento a los 5 años. El desplazamiento fue en el Centro de Salud de Atención Primaria de Oak Grove, que atiende una población de 10.650 habitantes en Pontevedra. Los participantes fueron 150 personas aleatoriamente seleccionadas con una edad media de 76.35, más o menos 7.12 años. Estas personas eran de un bajo nivel educativo, de un origen predominantemente rural o semirural y un nivel socioeconómico bajo. La intervención, aquí se analizó la viabilidad, la aceptabilidad, y la validez y la fiabilidad de la escala. En las mediciones principales se utilizaron el test de RUDAS, el Mini Mental State Examination, Clinical Dementia Rating, que es el CDR, el índice de Katz, el índice de Bardell, el índice de Lawton y la escala de depresión geriátrica de Yesa-Beige. En los resultados fue que este test de RUDAS fue bien acogido por los participantes y rápido de aplicar. Tuvo una duración aproximadamente de 7.58, más o menos 2 minutos. El área de la curva de Core para el diagnóstico de demencia fue de 0.98, que quiere decir un 95%. Para el punto de corte óptimo de 22.5, presentó una sensibilidad de 89.3% y una especificidad del 100%. El área bajo la curva de Core para discriminar personas con deterioro cognitivo leve de personas con demencia fue de 0.96, es decir, un 95%. En conclusiones, el RUDAS ha demostrado ser un instrumento viable y eficiente para cribar demencia en atención primaria, libre de influencias educativas y socioculturales. Es especialmente sensible para discriminar población con deterioro cognitivo leve de población con demencia. Muy bien, en cuanto a mi punto de vista del estudio que les acabo de exponer, me parece que es muy interesante porque la atención primaria es como la puerta de entrada de los pacientes al sistema de salud. Y si nosotros en atención primaria podemos detectar algún paciente con una deficiencia cognitiva leve o con demencia, si nosotros logramos diagnosticar eso, esas personas van a tener un mejor pronóstico a futuro, ya que, como leía en el estudio, muchas de las personas, un gran porcentaje de las personas que tienen estas afecciones cognitivas pasan desapercibidas, y cuando las personas se dan cuenta, porque generalmente no saben que tienen un deterioro cognitivo o que están empezando a dar inicio a deterioros cognitivos, ya está, como quien dice, instalada la enfermedad y es más difícil el tratamiento, pues, y también el proceso que tiene el paciente ante esa enfermedad. Entonces, me parece que es muy importante que nosotros en atención primaria podamos diagnosticar lo que es demencia o un deterioro cognitivo leve, pues.
Por otra parte, el test de rudas, como les venía comentando, me parece también que es muy útil porque se utiliza poco tiempo y aparte no discrimina con el nivel sociocultural que tenga el paciente, ya que esto es muy importante porque sabemos que no todos los pacientes que nos llegan a consulta van a tener un nivel educativo alto o van a ser de zonas urbanas. También vamos a tener pacientes que van a vivir en zonas rurales, que les va a costar un poco expresarse, y este test es óptimo para este tipo de pacientes porque es fácil de responder y así ayuda a que no pasen desapercibidos o de falsos positivos o falsos negativos al momento de estudiar a estos pacientes y de diagnosticar esta enfermedad.